No fue el más grande, ni el más potente. Su fabricación fue un tanto chapucera, pero fue el tanque que cambió las tornas. El T-34 soviético fue una máquina de guerra construida no solo para combatir, sino para arrollar al enemigo. Si quisiera resultar controvertido, diría que este fue el tanque que ganó la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en un icono para toda la Unión Soviética y de la victoria obtenida en aquel momento tan sangriento y trascendental de su historia. Esta es la historia de cómo la simplicidad, la innovación y la resiliencia crearon el tanque más icónico de la Segunda Guerra Mundial. Máquinas de combate icónicas, el T-34 y el Chaika. En la década de 1930, la Unión Soviética necesitaba un tanque nuevo, algo más avanzado que los tanques ligeros de la serie BT, pero barato y lo suficientemente fiable como para ser producido en masa. La respuesta fue el T-34. En los años 30, la fabricación de tanques era algo relativamente nuevo para la Unión Soviética. En el año 1930 enviaron a algunos ingenieros a Vickers para que aprendieran a fabricarlos y copiaron en su propio país el tanque Vickers Sixton, que en el ejército soviético se convirtió en el tanque T-26, un tanque relativamente lento a la hora de apoyar a los tanques de la infantería. Por esas mismas fechas, importaron de Estados Unidos el Christie, que era un vehículo experimental, pero relativamente rápido, y fue el primero de la serie de tanques rápidos BT fabricados en la Unión Soviética. Stalin utilizó la fabricación de tanques como una parte más del proceso de industrialización de la Unión Soviética, una parte de sus planes quinquenales. Y así fue como fabricaron estos tanques. En los años 30 fue uno de los pocos países que fabricó tanques en abundancia. Pero a finales de los años 30 se dieron cuenta de que iban a tener que sustituirlos por unos tanques mejores. Y fue un ingeniero llamado Mikhail Koskin el encargado de sustituir los BT, los tanques rusos rápidos, por un nuevo modelo. Koskin era un hombre de ideas fijas y le gustaba la idea de utilizar el blindaje inclinado. El blindaje inclinado llevaba utilizándose desde hacía algún tiempo. Ofrece la ventaja de que aumenta el espesor del metal que tiene que penetrar el proyectil disparado horizontalmente. Además, los soviéticos tenían la experiencia vivida en su guerra contra Japón en la batalla de Khalkhin Gol del año 1939. En esa batalla, los tanques de gasolina ardieron con demasiada facilidad y Koskin decidió incorporar un motor diésel en su nuevo vehículo. Y después de lo visto en el campo de batalla, decide que su nuevo tanque debía tener un blindaje más grueso y mayor potencia de fuego. Stalin le apoya, y así se producen los primeros modelos de su nuevo tanque, que Koskin llama T-34, basándose en que fue en 1934 cuando se le ocurrió la idea de diseñar ese vehículo. Algunos prototipos son trasladados desde la fábrica hasta Moscú, donde son presentados, y algunos llegan a participar en la ofensiva soviética de 1940 contra Finlandia, donde Koskin aprende varias lecciones que le ayudarán a diseñar un vehículo aún más fiable. Con el apoyo de Stalin, el T-34 empieza a producirse a finales de 1940. El T-34 ha sido descrito como un tanque de fabricación deficiente, lleno de imperfecciones y con problemas de fiabilidad. Pero la verdad es algo más complicada. Suele considerarse que el T-34 es un vehículo bastante tosco.
Pero lo cierto es que los primeros modelos estuvieron relativamente bien fabricados. Es cierto que, como muchos otros tanques, los primeros modelos tuvieron ciertos problemas iniciales, pero el Ejército Rojo los recibió cuando todo el Ejército Rojo en su conjunto lo estaba pasando mal. El propio Stalin había dado orden de asesinar a 35.000 oficiales en una de las purgas sufridas por el Ejército Rojo. Así que el nuevo tanque llega a una fuerza militar de tamaño considerable, pero que puede ser descrito como un coloso tambaleante. Ha perdido el liderazgo y nadie confía en el proceso de toma de decisiones, porque los oficiales siempre están preocupados de que los comisarios políticos cuestionen sus decisiones. Lo que hicieron fue realmente extraordinario. Las fábricas de tanques estaban en Kharkiv, en Rusia occidental, pero el rápido avance de las fuerzas alemanas forzó la evacuación de las fábricas 1000 kilómetros hacia el este, hacia los montes Urales, donde construyeron una nueva ciudad que recibió el sobrenombre de Tankograd y donde prosiguió la producción de los tanques. El problema es que la calidad y el acabado de muchos de estos vehículos deja mucho que desear. Son bastante toscos y tienen bastantes fallos. La transmisión es muy defectuosa. Se cree que algunas de las placas del blindaje son relativamente débiles. No tienen radios suficientes para todos los tanques, así que a los mandos del Ejército Rojo les resulta muy difícil comunicarse con ellos y utilizarlos tácticamente. Son tanques que carecen del nivel de sofisticación de los tanques alemanes a los que deben enfrentarse. Y por si fuera poco, debido a la invasión de la Unión Soviética en el verano de 1941, tienen que trasladar las fábricas ante el empuje de las tropas alemanas y llevarlas al otro lado de los montes Urales, lo que significa que hay que trasladar la maquinaria y también a los trabajadores cualificados a los nuevos emplazamientos. Todo eso hace que los soviéticos sean conscientes de que ya no pueden fabricar tanques que cumplan las mismas especificaciones de antes de la invasión, y deciden simplificar la producción y no intentar mejorar la producción. Saben que tienen fallos, pero no pueden empezar a cambiar su diseño en esta fase de la guerra. Necesitan el mayor número de tanques en la línea del frente lo antes posible. Pero eso tiene una ventaja, y es que empiezan a darse cuenta de que pueden quitarle al tanque todos los elementos que no son necesarios en el combate, lo que agiliza y abarata la producción. Así, la producción aumenta, y gracias a eso, en el verano de 1943 ya están fabricando 1.200 tanques T-34 al mes, el equivalente a 3 divisiones acorazadas soviéticas. Así que el ritmo de la producción aumenta y la calidad disminuye. Pero a pesar de la simplicidad de estos vehículos y de todas sus carencias, nada de eso parece cambiar las cosas en el campo de batalla. Esa simplicidad significa también que estos tanques cuestan la mitad de lo que costaban los primeros T-34. El cañón, por ejemplo, pasó de tener 800 componentes a tener 600 durante este proceso de producción. Y esta idea de simplificar la producción para producir más parece funcionar para los soviéticos. Naturalmente, podemos considerar que este tanque fue un éxito, debido al enorme número de vehículos fabricados. Pero lo cierto es que 44.000 T-34 fueron destruidos en combate. Es un número de bajas increíblemente alto. De hecho, muchos de estos T-34, recién salidos de la fábrica, duraban 6 semanas en combate, con suerte. El T-34 es producido en cantidades colosales. A veces no están bien fabricados porque anteponen la cantidad a la calidad. Pero se daba por hecho que no estaban hechos para durar. Eran tanques casi desechables. 10 días en combate, lo han inutilizado, se ha averiado, que traigan otro. Es algo que solo puedes permitirte cuando produces tanques a gran escala. Es un vehículo que a ojos de la Unión Soviética
puede considerarse similar a lo que representaba una granada de mano para los países occidentales. Es un objeto desechable que puede utilizarse en combate y que solo va a durar un tiempo determinado. Pero tranquilos, estamos fabricando más, podemos sustituirlos. La simplicidad del diseño no tuvo en cuenta un aspecto muy importante de la eficiencia de un tanque en combate: la ergonomía. Es horrible para la tripulación. Los controles son increíblemente duros. Hay que cambiar las marchas con un mazo. Es imposible dormir dentro de ese tanque. La tripulación valoraba como si fueran oro molido los toldos que les daban para no dormir a la intemperie, porque no se puede dormir dentro de ese tanque. Tampoco tiene cesta de torreta, por lo que hay que almacenar la mayor parte de la munición en el suelo. El cargador tiene que ir de un lado a otro según se mueve la torreta, pisando las almohadillas de goma para la munición que está almacenada de cualquier manera en cajas de madera en el suelo. El principal problema de este tanque en este momento es que solo hay 2 miembros de la tripulación en la torreta, el comandante y el cargador. Lo que significa que el comandante tiene que ser también el artillero. Son demasiadas cosas. La tripulación tenía muy poco espacio dentro del tanque, y la falta de cesta de torreta hacía que al comandante y al cargador les resultara complicado moverse siguiendo los movimientos de la torreta. Iban muy apretados, lo que afectaba su supervivencia. Cualquier disparo contra la torreta inutilizaba a la tripulación. La metralla y los fragmentos de metal explotaban a su alrededor y todo acababa destruido. La consecuencia más directa de esto es que, comparativamente, la velocidad de recarga, sobre todo en los primeros T-34, es muy lenta. Creo que son 9 segundos, que para un cañón de 76 milímetros es mucho tiempo. Y si combinamos esto con el estilo de juego agresivo y a corta distancia del T-34, significa que pueden alcanzarte durante la recarga. Así que sí, la falta de espacio interior es un serio inconveniente. Una de las características más destacadas del T-34 fue su blindaje inclinado. Simple en teoría, pero revolucionario en la práctica. Combinado con su gran movilidad y su poderoso cañón, tuvo un gran impacto en el campo de batalla. Si inclinas el blindaje, aumentan las posibilidades de que el proyectil rebote. Además, el blindaje inclinado aumenta la cantidad de metal que tiene que perforar el proyectil. Una de las cosas que preocupaba a los alemanes era que cuando se enfrentaban a un T-34, sus cañones antitanque de 37 milímetros no penetraban en el blindaje frontal del tanque soviético. Fue un mensaje que llegó con nitidez a las fuerzas alemanas, porque el cañón del T-34 sí era capaz de perforar un blindaje de 5 centímetros a 1000 metros de distancia, lo que significa que puede penetrar en la mayoría de los tanques que los alemanes desplegaron en los campos de batalla durante el verano de 1941. Tiene unas orugas buenas y anchas, suspensión Christie, ruedas grandes, resortes grandes, velocidad, movilidad y un motor muy bueno. Una planta motriz diésel V2 de bloque de aluminio con árbol de levas doble en cabeza. Es un motor bastante sofisticado. De hecho, esas son las características que encontramos en los motores diésel de alto rendimiento modernos. El T-34-76 empieza con lo que llamamos cañón L-11, que es un cañón corto de 76,2 milímetros. Tenía un alcance aceptable, pero poca capacidad de penetración del blindaje. Su versión mejorada fue el F-34. Es un cañón más largo que le permitía enfrentarse con tanques como el Panzer IV a mayor distancia. Este es básicamente el tanque T-34-76, que combatió en los años 41 y 42. El T-34 lo supera en casi todos los aspectos. Los primeros Panzer IV tenían proyectiles HIT capaces de destrozar al T-34 desde casi cualquier distancia si es alcanzado. Pero sin los HIT, el Howitzer 75, a menos que le dispare a quemarropa, no le hará ni un rasguño. Los tanques alemanes tenían ventaja en lo relativo a la tecnología y a los factores blandos de los tanques, pero el T-34 destacaba por su fuerza bruta.
Otra cosa que empieza a ocurrir en 1943 es que los soviéticos sabían que el Tiger iba a llegar a los campos de batalla. Además, en la batalla de Kursk ya se había presentado el Panzer, así que los soviéticos se dieron cuenta de que estaban en desventaja y que necesitaban un cañón más potente, y empezaron a buscarlo. Los soviéticos tienen un cañón de 57 milímetros, pero ellos consideran que no es suficiente. Y a partir de un cañón antiaéreo de 85 milímetros, llegan al diseño del D5, que posteriormente cambiarían por el S-53. Los soviéticos estudian 4 diseños en total para finalmente fabricar 800 cañones D5, que es el cañón que incorporan al Su-85. Y también montan ese mismo cañón en 800 tanques T-34. Y ese es el origen del tanque T-34-85. Y lo que hacen ahora es unir esos 4 diseños para crear el cañón CIS S-53. Es un cañón que reúne los mejores atributos de los 4 diseños y que además puede adaptarse a la nueva torreta que han diseñado, la torreta T-43. Una vez más, como pasó con el Sherman, tienen que adaptar la torreta para poder montar un cañón más grande. Eso les obliga a cambiar los puestos donde se sienta la tripulación. El comandante solía ir sentado en el centro, pero ahora se sienta detrás del artillero. Y para ello, tienen que fabricar un anillo más grande para la torreta. También refuerzan el blindaje de la torreta del T-34-85. Todo esto permite a este nuevo tanque, a partir de marzo de 1944, enfrentarse a los tanques que los alemanes han lanzado al campo de batalla. Porque a partir de ahora puede considerarse que el nuevo cañón está a la altura del cañón del Tiger. Porque este nuevo cañón es capaz de penetrar blindajes de 111 milímetros de espesor, que era justo lo que necesitaban los soviéticos. Es cierto que su capacidad de almacenamiento de proyectiles es limitada. Solo pueden almacenar 55 proyectiles, muy lejos de los 92 que lleva el Tiger, o incluso de los 77 del Sherman. Así que sí, pueden almacenar menos proyectiles, pero este nuevo cañón permite al T-34 volver al campo de batalla con fuerzas renovadas. Es probablemente uno de los T-34 más clásicos, al tiempo que uno de los más funcionales. El blindaje inclinado es bueno si el tanque continúa moviéndose. Y el cañón, a pesar de no tener la mejor penetración, sigue siendo potente y puede hacer mucho daño. Si el proyectil perfora el blindaje, puede hacer saltar por los aires cualquier cosa. Tiene todo lo que necesita tener un tanque. Potencia de fuego, un blindaje suficiente y un nivel de movilidad que no te va a dejar en desventaja. A pesar de ser superior a cualquier tanque alemán, la falta de una buena táctica y de un entrenamiento adecuado hizo que el T-34 nunca aprovechara al máximo todo su potencial. La primera vez que utilizaron el T-34 durante la invasión alemana del verano de 1941, no lo utilizaron muy eficazmente. Podría decirse que lo utilizaron con cuentagotas. Fue como si no supieran muy bien qué hacer con él. Tienen pocas radios y se comunican por medio de banderas de señales. Y como resultado de esto, un vehículo relativamente poderoso es superado por los alemanes, que emplean mejores tácticas, a pesar de que sus tanques no son tan potentes por estas fechas. Los alemanes aprenden a respetar al T-34, pero también han visto sus carencias. Se dan cuenta de que su operatividad es lenta y de que la comunicación entre los tanques en el campo de batalla dista mucho de ser rápida. Ven que su cadencia de disparo es inferior a la de los vehículos alemanes. Y tácticamente tampoco los utilizan bien. Parece que en las primeras fases de la guerra, el Ejército Rojo utiliza el T-34 de una forma muy simplista. Pero aún con todo esto, los alemanes saben que tienen que aprender a derrotar a un tanque que tiene un blindaje más grueso que el que pueden penetrar sus cañones antitanque estándar. Pero los alemanes ya tienen en producción un nuevo cañón, el cañón antitanque de 5 centímetros, que van a incorporar a otros vehículos. E incluso un cañón más grande, de 7,5 centímetros, que se enfrentará a los primeros modelos del T-34.
La estrategia y el posicionamiento son los dos aspectos más importantes del combate de tanques. Un mal vehículo en una buena posición siempre lo hará mejor que un buen vehículo mal posicionado, hasta el punto de que el resto de factores pueden considerarse secundarios en este aspecto. Siguen siendo importantes, pero son secundarios. Poco importa lo potente que sea tu cañón o lo grueso que sea tu blindaje frontal cuando el enemigo está detrás de ti. Un buen posicionamiento es la clave de todo. Técnicamente los alemanes van por delante de ellos en algunos aspectos. Y también son conscientes de que la Unión Soviética está infrautilizando sus tanques. Por otra parte, en Alemania, Albert Speer se pregunta si deben copiar el T-34 para su ejército, por ser un diseño simple y sencillo. Se plantean si merece la pena replicarlo. Pero los ingenieros alemanes se oponen. Dicen que ellos pueden hacerlo mejor. Y su respuesta es el tanque Panzer. Lo interesante de las tácticas que están empleando los soviéticos es que mientras sus cañones han mejorado y pueden hacer blanco a mayor distancia, sus miras no son tan buenas. Por eso desarrollan una táctica basada en la superioridad numérica de sus tanques. Su óptica no es muy buena, el zoom es bastante bajo y tampoco tienen mira de comandante, algo que es muy importante a la hora de detectar vehículos enemigos. En ese aspecto, el T-34 sufre un poco. Se dan cuenta de que si reducen la distancia de los combates, no importa lo buenos que sean los tanques alemanes, porque ellos tienen más tanques que los alemanes. La idea es apabullar al enemigo. Lo que intentaban hacer era acercarse a 500 metros. A 500 metros poco importa el tamaño de tu cañón o el del enemigo. Puedes acabar con él porque esa distancia te permite hacerlo. Lanzan el mensaje de que saben que van a sufrir bajas, muchísimas bajas, pero van a arrollar al enemigo porque ellos siempre tienen más tanques. Producen tanques a mansalva, 50.000 antes del final de la guerra, 75.000 en total. Y todos combaten en el frente oriental. Ahí es donde se libra la batalla entre dos estados totalitarios. La magnitud y la ferocidad de esos combates hace que casi carezca de importancia lo que está pasando en el oeste. Otro problema acuciante es la falta de entrenamiento de los soviéticos. Las nuevas tripulaciones están poco entrenadas y no son capaces de hacer muchos disparos cuando entran en acción. Y eso era parte del problema. Los cañones en sí eran fiables si los cuidabas bien, pero los artilleros no estaban a la altura, porque un artillero debe estar razonablemente bien entrenado. Desde los campos de batalla empapados de sangre de Kursk a las calles de Berlín, el T-34 estuvo en todas partes. Era algo más que una máquina. Se convirtió en un símbolo. Aunque mucha gente cuestiona la idea de que el T-34 fuera un tanque superior o incluso el mejor tanque de la guerra, se produjeron tantas unidades que tuvo un gran impacto en el campo de batalla. Además, se convirtió en el símbolo de la gran guerra patriótica librada por la Unión Soviética. Su valor simbólico podría ser quizás equivalente al del Spitfire en Gran Bretaña. Simboliza un momento de la historia de un país. Incluso hoy en día, es frecuente que las parejas que se casan se hagan las fotos de boda delante de un tanque T-34. Ese es un buen ejemplo de todo lo que representa ese tanque. El T-34 es icónico. No hay otra forma de definirlo. Desconcertó a los alemanes. No esperaban toparse con un tanque así. Fue el arma clave de los soviéticos. Todo el mundo ha oído hablar del T-34. Es uno de los iconos del siglo XX. Es el resultado de lo que puedes obtener con un buen diseño, orugas anchas y blindaje inclinado combinado con un buen cañón. Podemos considerarlo el tanque que ganó la Segunda Guerra Mundial. Es cierto que antepusieron la cantidad sobre la calidad, pero el T-34 tuvo una gran capacidad de adaptación. Empezaron con el T-34-76, pero supieron mejorarlo, supieron refinar varios aspectos del diseño. Naturalmente, el T-34 continuó en servicio muchos años después de la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, creo que si indagáramos en algunos ejércitos de distintas partes del mundo, aún encontraríamos algún T-34 en su inventario. El hecho de que el T-34 se siga utilizando casi hasta hoy en día dice mucho de un vehículo con unas virtudes que han perdurado en el tiempo. Un biplano en la era de la supremacía de los monoplanos. Atrevido y ágil, quedó obsoleto incluso antes de despegar. Pero en los cielos de Halfingol, al comienzo de la Gran Guerra Patriótica, se ganó un lugar en la historia. Esta es la historia del último gran caza biplano, el Polikarpov I-153 Chaika. A finales de la década de 1930, cuando cazas monoplanos como el Bf-109 y el Hurricane llevaban a la aviación a una nueva era, la Unión Soviética hizo una apuesta. Un último biplano, más rápido y ágil que cualquier otro avión que hubiera volado antes. En la Guerra Civil Española, los soviéticos se dieron cuenta de que sus monoplanos I-16 eran eficaces en muchos aspectos, pero aún así no podían superar tácticamente a los biplanos Fiat. Por eso decidieron mantener esos cazas biplanos tan ágiles para utilizarlos en situaciones en las que un avión más avanzado pudiera fallar. Se quedaron obsoletos en comparación a muchos de los aviones más avanzados de su tiempo. Pero si cualquier otro avión enemigo se encontraba en una situación de baja energía y se topaba con un Chaika, lo más probable era que acabara derribado. Por eso, aunque la plataforma tuvo una longevidad muy limitada, seguía habiendo algo que hacía mejor que casi todos los demás, lo cual puede parecer poco, pero puede seguir considerándose una gran ventaja. El I-153 fue una evolución de la serie I-15 que incorporó un tren de aterrizaje retráctil y mejoras aerodinámicas. Era rápido para ser un biplano, pero la verdadera innovación fue su capacidad para mantener la maniobrabilidad mientras intentaba alcanzar la velocidad de un monoplano. Es la tercera generación del Polikarpov I-15. Merece un reconocimiento debido al mérito de ser el avión biplano más rápido de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre el I-153 y el I-15 es que el tren de aterrizaje es retráctil y la rueda de cola es direccional. Se mueve siguiendo órdenes del timón. La planta motriz también varía, porque en vez de los 750 caballos del I-15, el I-153 va equipado con el motor M62 de 1000 caballos. Es un avión extremadamente maniobrable. Las alas son de madera y la parte trasera del fuselaje es de acero al cromo molibdeno, que además está cubierta de tela. La parte delantera del fuselaje está cubierta con duraluminio, que le proporciona más velocidad y menos resistencia. Otra de las características de este avión es que el depósito de combustible está situado debajo del motor, entre el motor y la cabina del piloto. Tiene una capacidad de 300 litros y también puede ser equipado con un depósito más en cada ala de 100 litros cada uno. El depósito central le proporciona una autonomía de vuelo de 400 kilómetros, que con los dos depósitos adicionales sube a 600 kilómetros. El modelo que combatió en la Guerra Civil Española fue el I-15. Había experimentado una evolución.
pero solo había unas unidades con este tipo de alas de pájaro. El nombre de Chaika procede del ruso y significa gaviota. Hubo un modelo de una sola ala, pero no tuvo mucho éxito. Este, en cambio, estaba preparado para el combate y era más rápido y tenía más potencia, más caballos. Era un avión más adecuado para luchar en un entorno más moderno, como el de la Segunda Guerra Mundial. Pero tampoco es que fuera muy superior al modelo anterior, que solo tenía un ala. Porque los materiales y la menor resistencia al aire del modelo de una sola ala hacían que tuviera un desempeño mejor que el de este avión. Fue una mejora en todos los sentidos. Reforzaron toda la estructura del avión. Era una combinación de metal y madera que lo hacía resistente a la vez que ligero. Tenía un nuevo motor, el M62, que era mucho más potente que el anterior motor del I-15. También tenía un tren de aterrizaje retráctil, que mejoraba su respuesta en combate. El anterior estaba fijado en todo momento. Su potencia de fuego también mejoró sustancialmente. El número de ametralladoras era el mismo, pero la cadencia de tiro de las nuevas ametralladoras SCAS era el doble que el de las ametralladoras PV-1 anteriores. Así que la tríada de maniobrabilidad, velocidad y potencia de fuego experimentó una mejora sustancial. Había gente que opinaba que la agilidad de estos biplanos era muy buena en combate. Es cierto que la velocidad y su desempeño habían mejorado, pero aún así, esos aviones estaban en inferioridad de condiciones frente a los Messerschmitts, por ejemplo. El Chaika entró en combate en varios frentes antes de la Segunda Guerra Mundial y casi llegó a tiempo para la Guerra Civil Española. Pero fue la invasión alemana de la Unión Soviética, la Operación Barbarroja de 1941, la que marcó su canto de cisne aéreo. La superior velocidad de los monoplanos alemanes dictó las reglas del juego. La Guerra Civil Española acabó en 1939 y el diseño de la primera serie del I-153 data de 1937. Sin embargo, los primeros prototipos despegaron en el 38 y la primera serie en 1939. Desde 1939 participó en la guerra entre Rusia y Finlandia. Posteriormente, combatió en el Frente Oriental y también se incorporó al ejército chino, que luchó contra los japoneses en Siberia entre los años 1941 y 1942. En el lejano Oriente también se enfrentó a los alemanes. Se enfrentó a la Luftwaffe alemana y también a las fuerzas aéreas finlandesas. Este avión fue el primer avión que detuvo la invasión alemana de la Unión Soviética al principio de la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho, uno de estos aviones que fue derribado cerca del Báltico fue descubierto en 1995 y restaurado en 1997, usando materiales procedentes de la antigua fábrica. Y el resultado fue este avión. De hecho, se han restaurado 3 aviones en todo el mundo, y este es el único de los 3 que está en condiciones de volar. El principal punto débil del Chaika es que no puede controlar bien los combates aéreos. Si se enfrenta a un enemigo mucho más rápido, como el HE-100, y este avión utiliza de forma inteligente su velocidad para ataques boom y zoom, el Chaika poco puede hacer. Solo le queda intentar agotar al piloto. Una táctica que, si se persiste en ella el tiempo suficiente, podría acabar funcionando. El enemigo puede empezar a cometer errores y el Chaika puede encontrar una ventana de oportunidad. Esta falta de control es un factor muy negativo, aunque la mayoría de enemigos de esta era se centran básicamente en el combate con giro.
Cuando hablamos de lo eficaz que es un vehículo, me parece muy conveniente compararlo con otro. En este caso, el 109, por ejemplo. Pero no es bueno hacer lo que hacen muchos jugadores, que comparan cualquier tanque con el King Tiger, olvidando que hay cientos de otros vehículos. Por eso, aunque hay algunos enemigos contra los que, sobre el papel, el Chaika no tiene ninguna oportunidad, el Chaika sí puede derrotar a la gran mayoría de sus oponentes, que, en general, es el elemento más importante. También merece la pena mencionar como elemento negativo que el Chaika es muy frágil. Unos pocos disparos afectan drásticamente su rendimiento aéreo. Por eso es tan importante intentar que no te alcancen. Aunque superado por los nuevos monoplanos, el Chaika demostró que aún podía seguir siendo útil. Se negó a convertirse en un avión obsoleto. Lo más importante de este avión es que tenía una gran capacidad de disparo. Las ametralladoras eran muy eficaces en distancias cortas y tenía 4 ametralladoras muy poderosas. Por eso resultaba tan eficaz en combate. A pesar de ser ametralladoras de solo 7,60 milímetros, son muy eficaces. Tienen una cadencia de tiro fantástica, de unos 1800 disparos por minuto. Están situadas todas en el morro y pueden hacer mucho daño. Es una ráfaga de 1 segundo, un poco menos, pero está a la altura del primer Spitfire, que tenía 8 ametralladoras. Su potencia de fuego es superior a la de las ametralladoras gemelas de calibre 50 del morro del Kai-43 Hayabusa y de las 3 ametralladoras de calibre 30 y una de calibre 50 del P-36C. Quiero decir que puede que el calibre sea pequeño, pero su cadencia de tiro hace que el blanco reciba muchas balas a la vez. El Chaika también puede disparar una bala incendiaria perforadora de blindaje que es muy eficaz para incendiar aparatos enemigos. En resumen, tiene una gran potencia de fuego, sobre todo si se enfrenta a aviones más lentos y frágiles, que no necesitan gran cosa para ser derribados. Así que, a pesar de su pequeño calibre y de contar con un número de armas relativamente limitado, es un avión muy fiable. Tiene dificultades con aviones más rápidos, como el P-39, el Focke-Wulf 190A, el Bf-109F, el C-202 y demás, pero también puede derrotar, y muchas veces lo consigue, a muchos de ellos porque, con frecuencia, suelen subestimarle. Pero si se juega bien con cualquiera de esos aviones, y solo haces booms y zooms, y te aseguras de no volar demasiado lento a su alrededor, el Chaika no tiene nada que hacer. Es completamente pasivo en este tipo de combates. Lo mejor que puede hacer es ponerse a cola cuando te hacen un zoom de altitud. Con un enemigo así, hay que jugar con mucho cuidado. Si un caza enemigo juega correctamente sus cartas, hay que intentar alargar el combate. El Chaika es muy ágil, así que tiene que intentar agotar la energía de aviones más rápidos. Otra cosa que puede hacer es mantenerse a baja altura, pegado a la tierra. Así el enemigo lo tiene menos tiempo a tiro porque el Chaika puede subir más rápido. Por regla general, la táctica adecuada es intentar agotar la energía del enemigo y hacer que te sobrepase. Así, el Chaika puede hacer un zoom de altura y disparar desde arriba. A pesar de las cuantiosas bajas, el I-153 mantuvo la línea en las primeras y desesperadas batallas, e incluso fue utilizado para atacar objetivos terrestres. Tiene una carga de bombas bastante limitada, pero al ser tan ligero, acaba resultando bastante eficaz y puede mantener un buen ángulo de ataque, algo que muchos aviones más pesados no pueden hacer de forma tan eficaz. El Chaika puede transportar algunas bombas pequeñas u 8 cohetes de 82 milímetros HE o APHE que son bastante eficaces. Es fácil alinear el disparo y pueden destruir un buen número de blancos. Los cohetes APHE pueden destruir cualquier cosa en la que consigan penetrar. Necesitas un buen impacto. Los cohetes HE son buenos contra blancos de cubierta abierta y blancos blandos, pero como solo tienen 400 gramos de explosivo, los vehículos blindados pueden sobrevivir a su impacto. Por eso, dependiendo del enemigo, es buena idea ir cambiando el tipo de cohete. Personalmente prefiero los APHE. Si apuntas por el ala, si no disparas rectos, sino con un ligero ángulo para que el cohete vaya directo al blanco y lo alcanzas, puedes destruir casi cualquier cosa.
Necesitas un impacto sólido, pero como el Chaika es tan ágil, puede volar muy cerca del suelo y acercarse mucho al blanco. Y cuando te quedas sin cohetes, vuelves a ser un caza muy eficaz a baja altura. Así que, a pesar de lo limitado de su carga de bombas, es muy buena elección para este desempeño. El Chaika era un avión extremadamente maniobrable, pero también exigía atención y sutileza a sus pilotos. Este avión vuela muy bien en el cielo. Es fantástico cómo vuela. Es un avión que no tiene compensador, así que vuela sin compensador. Pero el avión está muy bien compensado y se comporta muy bien en el aire. El único problema de este avión es que el tren de aterrizaje es muy estrecho. Estos aviones estaban pensados para aterrizar sobre hierba, en campos, y siempre de cara al viento. Por eso es un avión que se comporta mal con viento de costado, y también es bastante inestable porque sus alas son muy grandes y el tren de aterrizaje es muy estrecho. Y eso te obliga a tener mucho cuidado. Si el avión no está bien posicionado a la hora de aterrizar, no dispones de mucho tiempo para corregir la posición, ni dispones del suficiente control para hacerlo. Así que lo que tienes que hacer es darle la vuelta, coger altura y volver a intentarlo. Es un avión monoplaza, así que no puedes entrenarte a bordo. Lo único que te queda es respirar hondo, subirte al avión y volar. El piloto que me enseñó cómo pilotar este avión me lo explicó todo. Pero hubo cosas que descubrí yo mismo mientras volaba. Cuando estaba descendiendo a más de 350 kilómetros por hora, se bloqueó el alabeo. No pude alabear. Yo me llevé una sorpresa hasta que puse el pie en el timón. En cuanto pones el pie en el timón, el avión reacciona de inmediato. Pero si intentas hacerlo sin poner el pie en el timón, se queda completamente bloqueado. En la era de la velocidad, el I-153 fue una testaruda anomalía, una reliquia que se negaba a ser irrelevante. Luchó contra la marea de la historia y por un momento mantuvo el tipo. Por eso se ha convertido en una máquina de combate icónica. Comparado con otros biplanos, creo que es claramente el mejor. No hay ninguno que pueda decirse que esté a su altura. El Chaika puede ser muy peligroso para cualquier biplano enemigo. En circunstancias normales, no pueden ni ser más rápidos ni más ágiles que él. Así que es el superdepredador de su clase. Y su respuesta también es buena incluso frente a cazas monoplanos. Hay mucha gente que cree que un monoplano siempre es mejor que un biplano, y eso hace que muchos jugadores no consideren al Chaika una amenaza creíble. Pero siempre acaban pagando caro su error. Mírelo. Es un diseño fantástico. Muy distinto a los diseños tradicionales. Es un motor con un avión incorporado. Imagínese la sensación de poder que sientes al pilotar este avión.